Hola, en este video se explicará cómo podría ser la administración del capital de trabajo. El capital de trabajo neto operativo, recuerden que son los activos corrientes que se utilizan en la operación menos los pasivos corrientes espontáneos, que son los que están financiando los activos corrientes. Cuando en la compañía el CATNO es positivo, quiere decir que son más los activos corrientes de operación que los pasivos corrientes que los están financiando. Esto quiere decir que viéndolo como una liquidez, la empresa tiene más activos, más respaldo para pagar esas obligaciones de corto plazo. Eso es una forma muy general de analizar la liquidez, pero siempre habría que analizar qué tipo de empresa es y después cuando veamos indicadores de liquidez lo veremos mucho más ajustado. Inicialmente lo que está diciendo es que los activos corrientes, por ejemplo, tiene efectivo, con el efectivo puede respaldar los pagos y las obligaciones que tiene de corto plazo. Lo mismo lo puede hacer por las cuentas por cobrar, que en algún momento se van a cobrar y es un efectivo que también va a ayudar a cubrir las deudas que tenemos con los proveedores o los pasivos espontáneos. El inventario en algún momento también se convertirá en efectivo, posiblemente primero será cuenta por cobrar antes de pasarse a ser efectivo y cubrirá también las obligaciones de corto plazo. Pero realmente el único activo líquido es el dinero, es el efectivo que tiene la compañía. Las cuentas por cobrar es una liquidez pero de varios días. ¿De cuántos días se le otorga a los clientes para que pague por el producto o el servicio que se le vendió? Y el inventario primero tiene que venderse, que lo más seguro será a crédito, se convertirá en cuentas por cobrar y habrá gran parte del inventario en algunos casos que el inventario es una materia prima o está en producto en proceso y eso genera que la empresa le falten muchos días para que el inventario se convierta en dinero. Bueno, entonces de forma general, si tenemos mucho más activos de operación que el financiamiento espontáneo, la empresa tiene buen seguro, buena seguridad de liquidez para cubrir esas obligaciones. Si por el contrario el CATNO es negativo, son más lo que debe que lo que tiene la operación, entonces es posible que de pronto los proveedores le exijan el pago inmediato o de pronto está llegando el pago inmediato de estos proveedores y la empresa no tiene suficiente dinero. Pero después vamos a ver que hay días de rotación, que eso tampoco es que sea una regla general que sea negativo, sino que es una forma agresiva y una forma eficiente de llevar la compañía. Siempre y cuando esa forma agresiva de tener CATNO negativo, que sea malo que se trabaje con el dinero de los demás, con el dinero propio, el CATNO cuando es positivo, entonces es un fondo que la empresa debería tener, o sea, tiene más activos corrientes, más efectivo, más inventario, más cuentas por cobrar. Todos esos son inversiones que necesita la empresa para operar. Y si es mayor a la financiación que estos tienen, entonces se puede hablar de un costo oportunidad, porque es un fondo, es una inversión que se está utilizando en la operación en vez de utilizarse en otras cosas. A mayor CATNO, mayor ese costo de oportunidad. Viéndolo desde este punto de vista, podría más adelante hablar de rentabilidad. Entre más CATNO es menos rentable la empresa porque está utilizando más sus propios fondos que los fondos terceros. Y entre menos CATNO o entre más negativo sea el CATNO es mucho más rentable porque está operando con los fondos de los terceros en vez de los fondos propios. ¿Cómo se puede cambiar el CATNO? ¿Cómo cambia la empresa? Viéndolo desde la primera cuenta del efectivo, tener una política arriesgada o agresiva es tener el mínimo, el caja el mínimo que se necesita para esos pagos de esos costos y esos gastos inmediatos, es tener eficiencia en el dinero, cobrarle a los clientes en menos días, o sea, sería lo ideal para toda empresa que los clientes le paguen o de contado o en muy pocos días y al mismo tiempo que el proveedor otorgue crédito por la mercancía o por los servicios que le está prestando de muchos más días que lo que se le está dando el cliente. Trabajar más con los proveedores y cobrarle inmediatamente a los clientes. Eso es una forma agresiva, un ideal para las empresas. Esto va a generar que el efectivo siempre esté aumentando si se le entrega menos crédito o menos días de crédito a los clientes. El efectivo también, aparte de aumentar, no se ve afectado si aplazamos los pagos que tenemos con nuestros proveedores. Y por el otro lado, la tercera cuenta, el inventario, tener lo mínimo posible. Pero esto es una forma agresiva que de pronto en algunos meses, en épocas estacionales que tiene muchas ventas, la empresa es posible que no pueda cumplir con sus obligaciones porque está siendo muy agresiva y crecer en ventas no va a tener inventario, no va a tener efectivo, de pronto los clientes no le van a dar más materias primas o más servicios porque ya le está debiendo demasiado. Tener esta forma agresiva del CATNO, la liquidez disminuye,
siendo mucho más eficientes, siendo mucho más rentables, pero se aumenta el riesgo en la operación. Hay unos activos corrientes que siempre están presentes, siempre es como un nivel mínimo que la empresa va a tener. Lo vamos a llamar capital de trabajo permanente. Y en algunos periodos de ventas altas o ventas bajas, la empresa necesita más capital de trabajo o de pronto necesita menos capital de trabajo. Entonces, esos periodos que hacen que aumente o disminuye, vamos a tener un capital de trabajo temporal. Entonces tenemos dos tipos de capital de trabajo, dos tipos de activos que son los que van a respaldar la operación. Sabemos que el CATNO es muy variable. En cambio, los activos fijos, que son propiedad, planta y equipo intangibles, se puede generalizar que no cambian mucho. Tienen pequeñas variaciones con respecto al CATNO. El CATNO es muy volátil, en cambio el activo fijo es menos volátil. Entonces en esta gráfica a la izquierda vemos que el activo fijo podemos generalizarlo de que siempre es el mismo valor. En cambio el CATNO va subiendo o bajando. Y esto se debe porque hay periodos que tienen más ventas o periodos de menos ventas. Eso es una estacionalidad que tienen los activos corrientes, que podemos representarlo con estas curvas en el tiempo. Siempre tenemos unos activos fijos de largo plazo, unos activos de largo plazo permanentes también. Hay un activo corriente permanente que puede irse aumentando, pero el activo corriente temporal es el que muchas veces va a cambiar en la empresa. Por ejemplo, para diciembre, desde octubre la empresa tiene que tener mucho inventario porque cree que en la temporada navideña tiene grandes ventas, entonces va a tener mucho inventario. Y si vende bastante, va a tener mucho efectivo o también va a aumentar las cuentas por cobrar. Entonces, todo ese activo corriente temporal va aumentando. Puede que ya para enero sea un temporada mala para la empresa, entonces va a tener menos inventario, va a tener menos de cuentas por cobrar. Todo eso hace que el activo corriente sea estacional para ciertas empresas. Una política conservadora es tener mayor nivel de efectivo e inventario y que eso sea financiado con el largo plazo. En unos videos anteriores lo vimos que eso podría llamarse el fondo de maniobra. O sea, qué parte del financiamiento de largo plazo, ya sea recursos propios o deudas financieras de más de un año, al de largo plazo, están financiando el capital de trabajo. Eso es una forma conservadora. Una forma agresiva es no tener fondo de maniobra o tener poco fondo de maniobra, que siempre va a estar recurriendo en caso de estacionalidad, en caso de aumento de ventas, a créditos de corto plazo, ya sea con proveedores o con entidades financieras. Y si es demasiado agresivo, de pronto el banco le dice que ya no le presta tanto dinero, que ya le está debiendo mucho, o que le presta una tasa mucho más alta, o que el proveedor le dice que ya le está debiendo mucho, que ya no le puede prestar, ya no le puede entregar más materia prima o prestar más servicios. Bueno, eso se puede resumir en las siguientes dos gráficas. En el lado izquierdo una política agresiva y en el lado derecho una política conservadora. La diferencia entre las dos está en el fondo de maniobra. La política conservadora, la de la derecha, está diciendo que la empresa utiliza mucha deuda de largo plazo, incluidos los fondos propios, o sea, financiamiento a largo plazo en general, para cubrir activos corrientes y parte de esos activos temporales. O sea, cuando la empresa tiene altas ventas que necesita mayor capital de trabajo, mayores activos corrientes, ya sabe que puede cubrirlo fácilmente porque hay una deuda a largo plazo que lo está cubriendo desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando recurre al proveedor a decirle necesito que me mande mucho más mercancía en este momento, o que le diga a los bancos, ve, présteme en este momento porque me están aumentando las ventas, necesito hacer unos pagos, las empresas fácilmente van a obtener ese crédito porque la empresa ha sido conservadora, o sea, le debe menos al banco en corto plazo y le debe menos al proveedor. Eso es un colchón que va a tener la empresa para poder operar. Lo bueno de esto es que las deudas de largo plazo, la tasa de interés ya está definida, posiblemente es más baja, de varios años. En cambio, las deudas de corto plazo son más costosas, pero la está utilizando menos. La parte agresiva es que está utilizando muy poca deuda de largo plazo o nada para financiar los activos corrientes. Y los activos temporales no están siendo financiados con esas deudas de largo plazo. La empresa tiene que recurrir a sobreendeudarse con sus proveedores y con sus entidades financieras en el corto plazo. Eso puede ser más riesgoso porque si alguno de los dos le niega ese crédito, la empresa pierde clientes porque le incumplieron en cierta temporada de mucha necesidad de estos productos o estos servicios. Entonces, estas son dos políticas de administración de capital de trabajo.